Por eso Dios no es de segundas oportunidades, sino de muchas oportunidades. Porque por su misericordia estamos aquí. Nunca decayeron y nuevas son cada mañana. Y sigue dando oportunidad y con paciencia y con amor. Amén, hermanos. Yo estaba escuchando y me deleitaba porque cómo cambia la ley, el legislador, ¿cierto? Como había determinado que no heredaran, pero ahora dice no, van a heredar. Y ahora les va a escribir que de aquí en adelante van a heredar. Lo que puede hacer alguien que se humilla y lo reconoce. Amén. ¿Cómo puede alguien que está en el anonimato y que está destinado a la miseria, al fracaso, al destierro, a la soledad, convertirse en una persona que de ahí, de su descendencia, nace el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Y que después de tantos años, 4.900 y más, se habla de esta señora. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, ese es el Dios que tenemos nosotros. Ese es el Dios que usted tiene. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no? ¿Cierto que sí? Dele gloria a Dios. Quiero hablar esta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor brevemente, porque sé que, de hecho, ahorita vamos a hacer una oración por Colombia. ¿Cierto que sí? Que Dios bendiga a Colombia. Esa es la responsabilidad de la iglesia, hacer oraciones, peticiones, rogativas, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén, el cual quiere que todos los hombres se salven. Y debemos orar por la paz de esta nación. Como le dijo Jeremías a los deportados, oren por el país donde están, porque por la paz de ese país, porque en su paz, en la paz de ellos, tendréis vosotros también paz. Amén. Hay que orar a Dios. Y bueno, esa es una responsabilidad que tenemos de orar en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos amados, quiero entonces por eso compartir brevemente. Dice que la iglesia naciente perseveraba, dice, y me llama mucho la atención esa palabra, perseveraba, dice, y dicen que perseveraba. Y nos habla de unos pilares. Dice que esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, o sea, en la coinonía, comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, en la misión, amén, y en las oraciones. Esto habla de relación con Dios, intimidad con Dios. Eso hizo que esa iglesia se convirtiera en una iglesia, hermano, de avanzada, de crecimiento, digámoslo en estos términos, poderosa en Dios. Amén. Una iglesia, hermanos, que estaba, a pesar del contexto tan difícil en que se movía, era una iglesia, hermanos, que estaba inundando el mundo del entonces con el mensaje del evangelio. Gloria a Dios. Era una iglesia que por donde iba pasando iba dejando huellas. Amén, no la detenían. Y esa iglesia, hermanos, hasta el día de hoy ha perseverado. Y yo quiero invitar a la iglesia del Señor aquí en la Unión a que sigamos en esa persistencia, en esa perseverancia. Amén, que permanezcamos, como es el lema que tenemos, permanecer. Y permanecer nos habla también de perseverar, nos habla de permanecer, de ser constantes, de ser permanentes. Amén. No podemos, hermanos, ser personas fluctuantes, de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante,
en todos sus caminos. No, debemos de ser personas determinadas. Amén. Debemos de ser gente determinada. El capítulo 22 de Job dice que el verso 21 en adelante dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Amén. Job capítulo 22 verso 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Dice el verso que sigue: aleja ahora, dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Dice: alejarás de tu casa o de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como oro de arroyos, piedras de arroyo, oro de Ofir. Dice: el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Dice: porque entonces te deleitarás. Y esa es la clave, es deleitarnos. Oiga, la palabra principal aquí es deleitarnos. Deleitarnos en el omnipotente, o sea, en el que todo lo puede. Te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Y cuando yo me deleito en él, dice el Salmo, creo que es el 37 o el 34, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y él va a conceder las peticiones de tu corazón. 37:4. Deleítate a sí mismo. Amén. Si hay algo que nosotros debemos de es deleitarnos en Dios, gustar a Dios, saborear a Dios. Amén. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Disfrutar a Dios. Dios, perdóneme, le digo, hermano, es un ser disfrutable, delicioso, agradable. Amén. El salmista dijo: mi alma tiene sed. ¿Y de qué? De Dios. Pero no de cualquiera, del verdadero, del Dios vivo. Entonces hay que gustar a Dios. No hay que sufrirlo, porque hay quienes lo sufren, les es una carga. Todo el camino, todo el mensaje, toda la vida cristiana les es una carga porque no disfrutan a Dios. Porque consideran que esto, hermano, Jesús dijo: mi carga es ligera y mi yugo es fácil. ¿Y sabe cuándo? Cuando me deleito. Y te deleitarás en el omnipotente. Me deleito en Dios, disfruto a Dios. Me gozo la vida en el Señor. Porque le voy a decir algo, hermanos amados, y es que esto es un camino de gozo. Amén. Y aquí se comienza con gozo. El mensaje que recibimos es un mensaje de gozo. Capítulo 2 de San Lucas, el versículo 8, dice que los pastores que guardaban la vigilia sobre el rebaño vieron una visión. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre el rebaño. Y dice el verso que sigue: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, he aquí os damos nuevas de gran gozo. Amén. Este es un mensaje de esperanza. Esto es un mensaje de gozo. Amén. Aquí os damos nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Y cuál es ese mensaje de nuevas de gran gozo? Y ese mensaje de nuevas de gran gozo es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, esto se inicia con gozo. Esto es un camino con gozo. Esto no es un camino no, esto es un camino de gozo.
comenzamos con gozo. El mensaje es de gozo. Amén. Yo no sé, hay quienes, ¿por qué dicen que, hermano, que hay quienes dicen que el evangelio es fácil? No, digámosle a la gente la verdad, esto es duro. No, ¿quién dijo? Duro es el pecado. Duro es andar sin Cristo. Duro es vivir perdidos en el pecado y sentenciados a la condenación. Pero con el Señor es lo más agradable que hay. Entonces empezamos con gozo. Pero no solo se empieza con gozo, se camina con gozo. Dice que el etíope salió del agua. Dice que el etíope iba en su carruaje cuando Felipe se le acerca, porque el Espíritu Santo impulsa a Felipe para que se le acerque. Y le pregunta si estaba entendiendo lo que estaba leyendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. ¿Entienden lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Y se subió al carruaje y comenzó desde esa escritura, que era Isaías 53, a hablarle del mensaje de salvación. Y él escuchó ese mensaje. Iban pasando por un lugar y dijo, vea, aquí hay agua, dijo el etíope. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. Y él dijo, si crees, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien pueda. Amén. Oiga, y él dijo, creo. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, miren lo que dice, mandaron a parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice que cuando salió del agua, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió, ¿qué? Gozoso su camino. Porque esto se empieza con gozo, se camina con gozo y se termina con gozo. Pablo dijo de la siguiente manera, Hechos capítulo 20 creo que es, versículo 28. No, entonces el versículo anterior, dice el apóstol Pablo cuando le dijeron acerca del por que el dueño de ese cinturón, de esa, iba a tener pruebas. Estaba despidiéndose Pablo de la iglesia de Mileto. Se estaba despidiendo de esa iglesia. Y ahora entonces se le acercan y le dicen, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque allá te van a golpear, te van a maltratar, te van a herir. Pablo, allá vas a sufrir. Y dijo, de ninguna cosa hago caso, dijo Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Escucha esto. Es el capítulo 20, no me lo quite, que es el 20. ¿El 20 de qué? 21, 28. No, ese no es. Está en la iglesia de Mileto. Ya le digo. O ya lo tienen. Capítulo 20, versículo 14, 15, algo así. 24, gracias. Capítulo 20 de Hechos, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Porque aquí se comienza con gozo, se camina con gozo y se termina con gozo. No me diga que esto es un camino de gente aburrida. ¿Y sabe qué es gozo, Mauricio? Gozo es a la extrema potencia, o alegría a la extrema potencia. Eso es gozo. Eso es como dice,
sobre la alabanza. Él es digno de suprema. El gozo es supremo, no es una alegría momentánea, circunstancial, no, es algo elevado. Y el gozo del Señor, porque esto no es el gozo que producen las circunstancias. Me gané esto, qué alegría. No, hermanos, el gozo del Señor no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean, sino con la presencia que nos posee. Y este caso es la presencia de Dios que está metida en nosotros. Y el fruto del Espíritu es gozo. No me diga que usted tiene a Dios y mantiene amargado. Y que a toda hora piensa que este camino es lo más duro y lo más difícil. Y que es porque yo soy cristiano. Y si yo no fuera cristiano, no. Lo mejor es ser un hijo de Dios. El mejor camino es el donde estamos nosotros, hermano. Aquí tenemos la compañía, la mejor de todas, la de Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, los que estamos en este camino tenemos esperanza. Los que estamos en este camino, hermanos, este Dios que nosotros tenemos es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Los que estamos en este camino, hermanos, tenemos quien está con nosotros proveyéndonos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13. Versículo 3 en adelante, leámoslo. Acordaos de los presos, el verso 4. Mire, honrosos sean, el verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. Miren los que estamos en este camino. El Señor nos ha dicho, ¿qué nos ha dicho? No te desampararé, ni tampoco te voy a dejar. No te desampararé, ni... ¿Sabe qué es? Estar bajo su abrigo. Estar bajo su protección, eso es estar. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te desampararé. Bueno, vea, por eso el salmista dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Y aquí están los que Dios ha justificado por la fe en Cristo Jesús. No. Aquí están los que Dios ha justificado por la fe en Cristo Jesús. No te desampararé. Ahí está Dios con nosotros. ¿Tienes frío? Él te da calor. ¿Tienes calor? Él te pone una nube. O si no, pregúntele a Israel, que iban por el desierto en medio del sol que fatigaba y que mataba a la gente, hermanos, y Dios se le posó con una nube poderosa que les cubría ese sol. Y en las noches la temperatura baja -0, que mata, hermanos, y que ese frío congela. Y no solamente eso, sino que salen las fieras para devorar, para cazar. Y esa cantidad de hebreos caminando en el desierto o asentados en el desierto, y había una columna de fuego proporcionándoles calor. Y allá en ese desierto había sed, porque claro, el desierto, y de dónde sacar agua en un desierto. Y entonces le salió la roca, que era el mismo, y les brotó aguas de tal manera que bebieron suficientemente ellos y sus ganados. Y necesitaban una dieta
muy balanceada para poder soportar ese clima, esa intemperie, esa travesía, ese peregrinaje. Y les envió maná del cielo, pan de nobles. Y como no había donde fabricar zapatos ni vestidos, los calzados no se le envejecieron, ni el vestido. Esos niños iban creciendo y de pronto esas mamás que están muy pendientes, y ahora de dónde vamos a sacar zapatos para todos estos muchachos, y estos niños no, crecía el pie y crecía el zapato. Eran 40 años, no era un año ni un mes. Iba creciendo, y los muchachos que van creciendo y rapidito dejan los zapatos. Iba creciendo el pie, iba creciendo el zapato. Iba creciendo el muchacho y la túnica iba creciendo. Ni su calzado se envejeció, ni nada de eso. Porque había un Dios que los estaba amparando. ¿Ha cambiado? No. Él sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y de todos los siglos. Si de pronto no tienes en la nevera nada, ábrele la nevera y dile: vea, Señor, aquí parecen las de las empresas municipales, agua y luz, no más. Por favor, provéame para llenarla. Si allá en su closet, ábrale el closet, dígale: Señor, mire, y se lo digo porque yo lo he hecho. Yo llegué a la iglesia y también sé que lo que es vivir unos procesos. Y ahí, Señor, me levantaba y le abría la nevera. Señor, mire, una vez me visitó el pastor Guillermo y me abrió la nevera y dijo: Jaime, ¿qué? ¿Vas a vender la nevera? Le dije: no, ¿por qué? Digo: es que la veo tan limpiecita por fuera y por dentro que... Hermanos, ábrale el closet. Dígale, con la cama de los hijos, y decía: Señor, mire, estos niños dependen de usted. Iban de mi esposa: esta mujer depende de usted, pero usted les provee a través mío. Entonces, ¿sabe qué, Señor? Provéame. Mire lo que ellos necesitan, provéame, Señor. Hermano, vea, Dios tiene una despensa inagotable de provisiones, de bendiciones, de gracia, de favor, de misericordia. Lo que usted necesite, lo tiene Él. No te desampararé ni te dejaré. Y mire lo que dice el verso que sigue. Por lo cual, el verso que sigue es el mismo que tenías ahí. De manera que podemos decir confiadamente. Oiga, confiadamente: el Señor es mi ayudador. Él es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando yo conozco a este Dios, ¿tú crees que yo me voy a ir de acá? Perdóname, ¿tú crees que yo voy a ser tan loco para irme de este camino y dejar a Cristo? ¿Tú crees? Yo lo he dicho, perdóneme, qué pena, y lo digo con, no sé si se escuchará, pero uno tiene que ser un bobo, mano. Estar loco para dejar a Cristo. Hermano, dejar a Jesús. Si la Biblia dice: los que te alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Es que se destruye cualquiera. Es que el único camino glorioso es este. En el único lugar donde hay plenitud de vida y de gozo es acá en el Señor. Y felicito a los que
por alguna razón se han enfriado, se han alejado, pero han vuelto otra vez. Y a otros que de pronto no se han ido de la iglesia, pero o de las reuniones, de los cultos, pero por ahí se han enfriado y han vuelto otra vez. Porque, hermano, no lo dejen. Yo escuchaba esa palabra anoche, Mauricio, Dios le bendiga por ella. No, ¿cómo voy a dejar a este Dios? Que lo que tenga que hacer lo va a hacer por usted. Por eso esa iglesia primitiva, hermanos, perseveraba, permanecía, era permanente, persistente. Ayúdame ahí para que crean que ya voy a terminar, pero no. Hermano, ahí estaban, constantes, persistentes, perseverantes, y perseveraban. Y venían persecuciones, y venían momentos difíciles, y venían situaciones, y ellos estaban ahí. Jesús dijo en San Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, oiga, que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo pámpano y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Porque eso es lo mismo, perseveraban, es permanecer, es persistir, es estar en una posición, en una postura. Yo le leía Job capítulo 21, íbamos ahí, el verso 26. Dice: determinan una cosa y les es firme. Debemos ser firmes, debemos perseverar. Debemos persistir, debemos permanecer. No debemos dejarnos llevar por como las olas que los lleva el viento para un lado y para otro. No, hermano, gente de fe, determinada. ¿En qué perseveraba la iglesia? En la doctrina de los apóstoles y profetas. Eso es lo que dice el capítulo 2 de Efesios, el verso 20. Efesios 2:20 dice que debemos de estar fundados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay dos clases de doctrina: la verdadera y la falsa. Es más, si hay una verdadera, porque hay una falsa. Está la doctrina verdadera, la que proviene de Dios, que es la enseñanza de Dios, el pensamiento de Dios, expresado a través de esos profetas y apóstoles. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa doctrina, hermano, que está condensada en este libro sagrado llamado la Biblia, la palabra de Dios. Aquí, hermanos, como dijo el escritor a los hebreos, porque la palabra de Dios es como una espada. Hebreos 4:12, ¿cierto? Un pasaje muy conocido. Así es que es como una espada de dos filos. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de dos filos. Como Jesús le dijo a los judíos, a los fariseos y a todos, les dijo: escudriñen las escrituras. San Juan capítulo 5 verso 19 creo que es. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el último y gran día de la fiesta, 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna.
Amén. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñenla, porque ahí está hablando es de mí, le dijo Jesús. Ustedes piensan que es ahí, ustedes se quedaron ahí. No, ellas hablan de mí. Y San Juan capítulo 7, el verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta palabra, hermanos, aquí está condensado el pensamiento, la enseñanza, la instrucción, el mandato de Dios. Como dice el Señor a través de Isaías, reglón tras reglón, mandato tras mandato, un poquito aquí, otro poquito allá. Dios, a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de su enseñanza, nos va perfeccionando, nos va santificando, nos va transformando de gloria en gloria. Por eso, si hay alguien aquí, alguien a quien debo yo escuchar, es al Señor. Salmo 85, el versículo 5 o el versículo 8. Escucharé, el verso 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Por qué? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. No escuche cuentos de la gente, hermano. No escuche historietas. No escuche filosofías y huecas sutilezas. No escuche tradiciones de los hombres. Escuche a Dios. Cuando yo en oración no lo oigo, vengo y lo leo. Cuando no lo oigo, lo leo. Que Dios habla al corazón y aquí está su palabra. Perseveraban en esta enseñanza de apóstoles y profetas. ¿Sabe por qué la Biblia? A mí me llama la atención, me fascina su palabra, Él, porque me lo revela, me habla de Él. 40 autores, más o menos, vivieron en contextos distintos, en épocas diferentes, del uno al otro. Oiga, con idiomas distintos, sus oficios diferentes, porque habían reyes, pero habían también campesinos, habían generales, guerreros, pero también habían presos, habían profetas y sacerdotes. Amén. Habían pescadores y habían contadores, habían abogados, tremendos teólogos, criados a los pies, pero que vivían en contextos distintos, que Dios usó para revelar su palabra a través de ellos. Y oiga, en 1500 años más o menos duró todo ese proceso para formarse lo que hoy es la Biblia, la palabra de Dios. Y había una línea conductiva desde el primero hasta el último de ellos. Desde Moisés, que hablamos de Génesis, hasta Juan, que hablamos de Apocalipsis. Ninguno de ellos se contradijo. Ninguno de ellos desvirtuó lo del otro o lo de aquel. No. Había una línea conductiva, que era la línea del Espíritu Santo, inspirando a cada uno de esos hombres, dándoles la revelación, dándoles la palabra, dándoles el mensaje, dándoles la enseñanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Se han levantado enemigos de la palabra, claro que sí, pero cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán.
la doctrina, la sana enseñanza, la palabra de Dios, perseverar en ella, persistir en ella, escudriñarla, comerla, alimentarnos de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe, hermanos amados? Cuando yo escucho la palabra, cuando yo leo la palabra, cuando yo estudio la palabra, cuando yo medito en la palabra de Dios, esta palabra en mi vida, hermanos, toma vida. Jesús dijo algo muy hermoso, el Señor, a través de Isaías, y con esto termino esta parte de este sermón, introductoria de este sermón. Jesús dijo, o el Señor a través de Isaías en el capítulo 55, a todos los sedientos, vengan a las aguas. A los que no tienen dinero, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y les hace un reproche: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastan su trabajo en lo que no sacia? Óigame atentamente y coman del bien. Inclinen su oído, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará, el verso anterior, y se deleitará vuestra alma. Oiga, con grosura, se deleita el alma. ¿Y sabe por qué, Mauricio? ¿Sabe cómo se convierte el alma? A través de la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sabe por qué el hombre no puede transformar al hombre? Porque el hombre quiere transformar al hombre de afuera hacia adentro. Por eso hay cárceles, hay centros de rehabilitación. Quieren hacerlo de afuera hacia adentro, pero Dios hace el trabajo de adentro hacia afuera. Dios quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. En ese corazón de carne esparce agua limpia, y en ese corazón de carne pone sus palabras y sus enseñanzas y sus mandamientos, y luego cambia el espíritu de ese hombre y pone un nuevo espíritu, y luego le da su espíritu. Y por eso hay un nuevo nacimiento en nosotros. ¿Sabe cómo se opera el nuevo nacimiento en la vida nuestra? Jesús dijo: si no nacieres del agua y del espíritu. Ya ustedes están limpios por la palabra. Esta es el agua. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Es a través de la palabra que se opera el nuevo nacimiento. Esta es el agua. Y este es el espíritu que opera ese nuevo nacimiento en la vida de los seres humanos. Por eso quien recibe la palabra, quien es impactado por la palabra, se postra, se arrepiente, y luego llega a las aguas bautismales para recibir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y se deleitará vuestra alma. ¿Sabe qué es lo que se corrompe en la vida de los seres humanos? El alma. El alma se corrompe. Por dentro del hombre está descompuesto, dañado. Pero viene Dios y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a los simples. Los mandamientos de Jehová son puros, deleitosos, más deleitosos que la miel y que la que destila del panal. En guardarlos hay grande galardón. Por eso compra la verdad y no la vendas.
Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Esta palabra es refrigerio para el alma y es medicina para los huesos. Yo sé que hoy en día hemos cambiado un poquito las formas, no el fondo. Ya tenemos la Biblia en nuestros santas iPads y santos celulares. Y ya venimos a la iglesia sin ella porque aquí ya tenemos pantalla. Anteriormente no usábamos de esta tecnología, entonces todo el mundo traíamos la Biblia, ¿cierto? Y vamos a leer tal versículo. Y entonces sacábamos la Biblia para corroborar que era así lo que estaba diciendo. Y entonces traíamos los escritos para apuntar. San Juan tal. Y él mismo apuntaba. Yo me acuerdo de mi papá que tenía una agenda, tenía una libreta y apuntaba. Y la Biblia la heredé. Y entonces en la Biblia tenía escritos los sermones, los mensajes. Pero ya tenemos estas ayudas audiovisuales. Y entonces aquí usted no necesita abrir la Biblia porque aquí se la proyectan. Y el texto lo estamos, por eso los hermanos están entrenándose para que esté colocando el pasaje, porque lo estamos oyendo y lo estamos viendo. Estamos haciendo la pedagogía del Espíritu. Las palabras que yo les estoy diciendo las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes a la mesa. Las escribirás en los postes, en las ventanas, en los dinteles de las puertas. Cuando estés en el camino hablarás de ella, y al acostarte hablarás de ella. Amén. Una pedagogía de la repetición y la repetidera. Y Pablo dijo: a mí no me es molesto y para ustedes es provechoso que yo les hable las mismas cosas. Hay que oírlas, hay que leerlas, hay que meditarlas, hay que guardarlas, hay que reflexionarlas, porque ella convierte el alma. Pastor, ¿cómo hago para liberarme de estos pensamientos? Pastor, ¿cómo hago para liberarme de esta cautividad? Yo siempre caigo en la misma situación, siempre estoy cayendo en el mismo error, siempre me estoy equivocando en lo mismo. Hay una alma que está corrompida. Pero viene la palabra de Dios con el bálsamo, con el aceite, con el poder para transformar ese corazón, esa alma corrompida, y darle vida. Colóquese de pie. Colóquete de pie en esta hora. Voy a orar esta mañana. Yo quiero invitarle esta hora. Coja su Biblia en la mano. Dígale: Señor, voy a guardarla, voy a conservarla, voy a cuidar la palabra en el nombre de Jesús. Voy a retenerla en mi corazón en el nombre de Jesús. Ahí donde está, cierra tus ojitos. Dile: Señor, te necesito. Necesito que esta palabra esté en mi corazón. Que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Dígale que abunde la palabra en mi corazón. Hay cosas que no puedes quitártelas por tus propias fuerzas. Comienza a leer la Biblia. Comienza a estudiar la palabra. Comienza a hacer una disciplina. Léela. En el nombre de Jesús de Nazaret bendigo esta iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro los cielos abiertos para esta iglesia. En el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Dile: Señor, no vuelva a dejarla por allá a un lado.
La voy a tener ahí. Allá en el nochero, cuando me despierto, entonces medito en ella. Cuando me acuesto, vamos a prometer, más que comprometernos, porque hay mucho compromiso que no cumplimos. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Yo necesito que el Señor me ayude. Alguien necesita que el Señor le ayude. Yo necesito que el Señor me ayude. Yo quiero leerla todos los días. Yo necesito leerla todos los días. Yo anhelo leerla. Hallé tus palabras, dijo Jeremías, y las comí. Y tu palabra fue la delicia de mi corazón. Josías, estando restaurando el templo, halló una copia del libro de la ley y la hizo leer a oídos de todos. Y Josías lloraba. Nehemías leyó, Esdras leyó. Más bien Esdras. Y el pueblo lloraba. Porque esta palabra entra en el corazón y en lo más profundo de nuestra vida y nos transforma y nos cambia y nos convierte y nos hace nuevas criaturas. En el nombre de Jesús produce una explosión, una revolución o una implosión y luego una explosión. Y hay una implosión dentro de nosotros, una revolución interna y luego una revolución externa. En el nombre de Jesús de Nazaret, dele gloria a Dios. Estén cómodos, por favor.